Prolegómenos históricos. En 1939 la Indochina francesa disponía de unas fuerzas militares incapaces de hacer frente a una seria amenaza del exterior, pero capaces para asegurar el orden interno. En Vietnam el Partido Comunista fue disuelto y sus miembros perseguidos, los trotskistas fueron eliminados. De manera clandestina se refugiaron en China y desde allí, los supervivientes prepararon la independencia de Japón y Francia. En septiembre de 1941, Nguyen Ai Quoc, convertido en Ho Chi Minh, creó al Vietnam Do Clap Dong Minh, Viet Minh, o Liga para la Independencia del Vietnam, con el fin de luchar contra los fascismos japonés y francés. Sus partidarios controlaban el norte de Tonkin y crearon células entre los emigrados nacionalistas, sostenidos por China, obligando al ejército francés a multiplicar las acciones para dispersarlos. En 1942 los chinos arrestan a Ho Chi Minh, luego deciden beneficiarse de su lucha contra los japoneses y de esta manera formar un gobierno nacionalista vietnamita en Indochina, sumiso a Pekín. En 1944 la derrota japonesa parecía inevitable. En Indochina, bombardeada por los norteamericanos, se desarrollaba una resistencia gaulista, esencialmente francesa. En septiembre de 1944 el general Mourdant, antiguo comandante de las tropas, se convirtió en el jefe de la resistencia contra el Japón, mientras de Cox, que era hostil al Japón, se mantuvo en su puesto para engañar a los japoneses. Estos, preocupados por los ejes de retirada, atacaron el 9 de marzo de 1945, a las guarniciones y servicios franceses, cometiendo toda clase de atrocidades. El Japón fracasó en su intento de arrastrar a Indochina, y creó una situación irreversible al apoyarse en los nacionalistas. El emperador Bao Dai proclamó la independencia de Vietnam, bajo control japonés, pero en agosto de 1945 la capitulación japonesa permitió a los comunistas hacerse con el control del país. Bao Dai abdicó. Ho Chi Minh formó un gobierno provisional y el 2 de septiembre proclamó la República. Mientras en Francia el general de Gaulle, deseoso de establecer la soberanía francesa en Indochina, envía un cuerpo expedicionario de 70.000 hombres al mando del general Leclerc. En este mismo año, la independencia de Indochina estaba al alcance de la mano. Ya no dependía del Japón, pese a su complicidad con los nacionalistas, sino de los aliados y de Francia. Su conquista solo fue violenta en el Vietnam a causa de la revolución comunista. Ho Chi Minh tenía una difícil tarea: hambre, crisis económica, ajustes de cuentas con los nacionalistas, atentados, etc. En la conferencia de Potsdam, los aliados habían dividido Indochina según el paralelo 16, los chinos al norte, saqueaban el país y al sur, los ingleses apoyaban a los franceses. La confusión había llegado a un punto límite. Jean Saint-Denis, jefe de la misión francesa, y el general Leclerc, comandante de las tropas llegadas de Francia, entablaron un diálogo confiado con Ho Chi Minh, dispuestos todos a hacer concesiones. Pero la mayoría de los franceses y su gobierno no estaban dispuestos a aceptar la independencia y la unidad del Vietnam, ni siquiera en el marco de una federación indochina y de la Unión Francesa. Las conferencias de Dalat, abril de 1946, y la de Fontainebleau, julio-septiembre 1946, fracasaron y se multiplicaron los incidentes. El almirante Thierry de Angenlieu bombardeó la ciudad de Haiphong, con un balance de 6.000 muertos, y el 19 de diciembre del mismo año el Viet Minh atacó Tonkin. Ambos bandos trataron de reanudar las negociaciones. Francia dejó de lado a los comunistas a favor del antiguo emperador Bao Dai, al que se le concedió, después de largas negociaciones, una independencia muy limitada, marzo del 1949, y el título de jefe de Estado de Vietnam, julio. Estas tergiversaciones impidieron la adhesión de los nacionalistas. Los franceses controlaban las ciudades y las vías de comunicación, mientras que el Viet Minh controlaba las zonas rurales. Tras la desastrosa evacuación de los puestos fronterizos entre Cao Bang y Lang Son, 1950, el general Latre de Tassigny desbarató la ofensiva de Bio Nguyen Giap sobre Hanoi, 1951, siendo las pérdidas muy grandes por ambos bandos. Pero el general Latre de Tassigny murió poco después y fue sustituido por el general Salan. El gobierno de París se decidió a negociar y su primer ministro René Mayer envió al general de 4 estrellas Navarre, como jefe de las fuerzas expedicionarias francesas. Dicho general fue el creador del Plan Navarre, el cual consistía en pacificar el sur y mantener una acción defensiva en el norte. Este, ya instalado en Saigón, asume los deberes de su cargo, visita los estados mayores, los fuertes del delta, las bases operacionales y sobre todo la base de Nha Sang, defendida por 10.000 hombres al mando del general Gilles, producto de una idea de Salam para barrer la ruta Viet Minh al oeste, protegiendo el país Taey en ruta hacia Lai Chau. En la primavera de 1953, Giap acababa de ser derrotado en su intento de tomar la base de Nha Sang, dejó 1.544 muertos en las alambradas y se retira con 1.932 heridos, y dejó unos cuantos batallones para hacer difícil su evacuación.
y el general Navarre tomó la decisión de fortificar Dai en Bien Phu. Esta aldea estaba en el fondo de un valle, el más grande en la alta región, 16 por 7 kilómetros, a 321 kilómetros por aire de Hanoi, y era un paso obligado en la ruta hacia Laos, Tailandia, Birmania y China, y contaba además con un pequeño aeropuerto, el cual, aunque construido en 1920 con unas sensibles mejoras, podrían aterrizar los transportes pesados de aprovisionamiento. Además, el fondo de la cubeta era una excelente llanura de más de 100 kilómetros cuadrados, excelente para las maniobras de los carros de combate, ya que en campo abierto se imponía la maquinaria militar francesa. Dicha base estaba cerca de la frontera con Laos y desde allí las guerrillas vietnamitas hacían frecuentes incursiones al vecino país y controlaban los pasos montañosos, ya que las otras vías de comunicación estaban en manos francesas. El 20 de noviembre de 1953, 2.200 paracaidistas aterrizaron en el valle, donde derrotaron fácilmente a las fuerzas Viet Minh, formadas por la División 316, el Regimiento 146 y el Batallón 146. Navarre pensó que Giap podía conseguir como máximo 2 divisiones y contaría con una artillería limitada que no tardaría en ser destruida, pero si no era así, confiaba que la guarnición pudiera ser evacuada. Sin embargo, dejar al Viet Minh en poder del terreno montañoso sería desastroso. Este general decidió enviar 9.000 hombres de fuerzas aerotransportadas de refuerzo a esta base, que a principio de 1954 tenía una fuerza de 16.544 hombres, más artillería y carros de combate. Un tercio de estas fuerzas eran vietnamitas. Estas fuerzas construyeron 2 aeropuertos, 1, y 4 fortificaciones separadas que rodeaban la aldea, bajo el mando del coronel, ascendido a general de brigada durante la batalla, Christian de Castries. Estas fuerzas dependían totalmente de suministro aéreo, realizado por 75 C-47 Dakotas. Los franceses podían recurrir a 48 B-26 y bombarderos Privateer, 112 cazabombarderos Bearcat y Hellcat, y algunos helicópteros. De Castries ordenó construir alrededor del puesto mando central de los franceses en la ciudad una serie de plazas fuertes: Beatrice, Gabriel, Anne-Marie, Dominique, Huguette, Francoise, Elaine e Isabelle. 2. Este último puesto estaba separado del resto a 4,8 kilómetros al sur, y no solo se podía aislar fácilmente, sino que además albergaba un tercio de las fuerzas francesas. Las fortificaciones eran inadecuadas y los franceses dieron por hecho que su artillería podía neutralizar rápidamente a la del enemigo. La batalla. Giap aceptó el reto de atacar la base a campo abierto, debido a presiones políticas, y dedicó 4 divisiones a la tarea, reuniendo 49.500 hombres de combate y 31.500 de apoyo. Mediante una táctica habilidosa, logró dispersar 70 de los 84 batallones móviles, que los franceses tenían por toda Indochina, para que les fuese materialmente imposible acudir en auxilio de la base atacada, y el 13 de marzo de 1954, a las 17 h, en la primera oleada, 9.000 bombas cayeron de improviso sobre las fortificaciones Beatrice e Isabelle, donde en las posiciones aguantaban estoicamente el bombardeo, los paracaidistas franceses, tiradores argelinos, legionarios thais y vietnamitas leales. Estos no se esperaban un ataque masivo de artillería, la cual había sido transportada por la selva, en elefantes y después por las zonas montañosas, previo desmontaje de las piezas, por coolies en bicicleta, aparte también de numerosas baterías antiaéreas. Estas fueron montadas en las colinas adyacentes y desde allí machacaban tanto los 2 aeropuertos, como las posiciones fortificadas. Al final, el Viet Minh desplegó más piezas de artillería y disparó más veces que los franceses. La primera noche del asedio del 13 al 14 de marzo, el Viet Minh tomó Beatrice. Dio la casualidad que los primeros obuses que cayeron sobre esta posición, mataron a los 4 oficiales y al teniente coronel Goussier, responsables de la misma. El escenario se repite en Gabriel. La noche del 14 de marzo, defendida por tiradores argelinos, fue sometida a un intenso bombarde. El combate fue extremadamente violento. A las 2 horas del 15 de marzo el Viet Minh tenía tomada la ladera norte. Gabriel cayó. El día siguiente, después que fracasara un contraataque, ese mismo día 15 de marzo asimismo, el Viet Minh bombardeó la pista de aterrizaje y destruyó la torre de control y derribó o alejó los aviones. Los C-47 siguieron aportando suministros y evacuando heridos, pero con gran riesgo. Las condiciones meteorológicas no ayudaban. El radio de acción de los aviones caza era de 350 km/h igual a 700 kilómetros. Desde Hanoi, siendo una limitación y era un importante lastre para el habituallamiento. El 17 de marzo habían aniquilado Him Lam, Do Clap, habían destruido Ban Cao y habiendo destruido la entrada norte de Dai en Bien Phu. La segunda oleada, el 30 de marzo, se fue estrechando el cerco y se acorraló a las fuerzas coloniales en una posición pasiva de defensa, con la consiguiente desmoralización de las fuerzas defensoras, y la tercera oleada, fue la definitiva destrucción y rendición de las fortificaciones.
Las fuerzas aéreas francesas hicieron todo lo posible para romper el cerco, bombardeando las posiciones vietnamitas, con napalm, pero en la época húmeda en que estábamos no les dio el resultado esperado. El Viet Minh les derribó 48 aviones y destruyó 16 en tierra, ya que las piezas antiaéreas fueron una sorpresa para los franceses. Estos habían considerado la zona montañosa como inexpugnable y se dieron cuenta que las posiciones estaban perdidas, porque la artillería era invisible para ellos, pues estaba prácticamente enterrada en el suelo. Esa misma noche el coronel Pirot, el comandante de la artillería francesa, que aseguró al comienzo de 1954 que su artillería neutralizaría cualquier intento del Viet Minh de bombardear el valle, se suicidó, cosa que no se hizo público, para nominar la moral de los defensores. Giap a partir de este momento se dio cuenta que había de conquistar los aeropuertos, para acabar con la masiva llegada de refuerzos y avituallamiento. Las numerosas bajas le obligaron a cambiar de las tácticas de ataque en masa. Se pasó a la clásica guerra de asedio con trincheras, sofocación sistemática de la base con una red de trincheras que rodeaban los puntos de apoyo de Dai y Bien Phu. Los franceses atacaron las colinas que habían instalado las baterías antiaéreas, llegando a conquistar 2 de ellas, pero que no pudieron consolidarlas por falta de refuerzos. Tras 5 días de combates, cayó el primer aeropuerto, 18 al 23 de marzo, y a finales de mes, el segundo. Esto fue un golpe muy duro para los defensores, ya que al perder los aeropuertos, la mayoría de suministros aerotransportados, caían irremediablemente en manos del Viet Minh. A partir de ahí, según palabras del mismo Giap, la batalla fue un lento desangrar del elefante caído. El 28 de marzo una acción ofensiva de los defensores de la base, los GAP 2, contra las AA de Viet Minh, al oeste de Dai Bien Phu, con pérdidas muy severas por ambos bandos, 20 muertos, 2 oficiales, y 76 heridos, 5 oficiales, por el lado francés y 350 muertos del lado Viet Minh, 1000 probablemente fuera de combate, recuperación de una importante remesa de armamento, 17 ametralladoras, 2 bazucas, 14 FM, 100 fusiles, y 10 prisioneros. Durante el fragor de la batalla era frecuente que los del Viet Minh arengasen a los sitiados para que rindiesen sus armas, conociendo el espíritu aventurero de los legionarios y a las tropas africanas con menciones específicas a su anticolonialismo, les prometían salvar sus vidas, liberación rápida y beneficio según su rango, si después de rendirse dirigían sus armas contra sus jefes colonialistas, pero a decir verdad estas arengas tuvieron poco resultado. Durante la primera semana de abril el monzón anual, con sus fuertes lluvias, inundó los bancars, en fango las trincheras e hizo muy costosos los refuerzos aéreos, ya que los 4.306 hombres, que fueron lanzados a reforzar las fortificaciones, entre el 14 de marzo y el 6 de mayo, no pudieron suplir los 5.500 hombres, entre muertos y heridos, no útiles en ese momento. Los franceses sabían que la derrota era inminente, pero necesitaban conservar la posición hasta que empezara la conferencia de Ginebra. El último intento por salvar Dai Bien Phu se llevó a cabo el 4 de mayo, pero las fuerzas expedicionarias francesas tuvieron que retroceder, cuando les faltaban cientos de kilómetros para conseguir su objetivo. El día 6 de mayo se lanzaron sobre la posición, el mayor número de pertrechos de los últimos días, 196 toneladas de avituallamientos desde 50 aviones C-119 y C-47 y gracias al buen tiempo que reinó ese día el hostigamiento aéreo fue muy intenso, 47 bombarderos B-26, 18 Corsairs, 26 Bearcat, 16 El Divers y 5 Privateers, pero los vietnamitas se quedaron pegados a la tierra, sin denunciar su posición. Al mediodía toda la base rugió con una explosión espeluznante, todas las armas del Viet Minh abrieron fuego contra las posiciones enemigas y el infierno se desencadenó sobre Dai Bien Phu. A las 21:30 se lanzó el ataque general y los franceses respondieron con todas sus fuerzas, cañones, ametralladoras, morteros etc. La posición Isabelle notificó que habían destruido todos sus obuses, solo les quedaba un cañón de 105 milímetros. A las 23 horas los vietnamitas que habían conseguido colarse por un túnel de 47 m de largo, debajo de los defensores franceses de la posición Eliane, con más de 1000 kilos de TNT, pero la explosión fue parcial. El Viet Minh lanzó el asalto definitivo entre el 6 y 7 de mayo de 1954, lo hizo a base de un ataque frontal. El general Cobb ya había ordenado a De Castries que no ondease la bandera blanca, ni su capitulación haga morir el fuego por sí mismo para no arruinar lo que se ha hecho. Ese mismo día De Castries fue promovido a general. Giap consiguió el día 7 de mayo, la rendición del general Christian-Marie Ferdinand de la Croix de Castries, junto con él fueron hechos prisioneros 16.000 hombres, de ellos 16 eran coroneles y teniente coronel, 1.749 oficiales y suboficiales, con lo cual pasó definitivamente a la historia. Como anécdota cabe señalar que el general de Castries había bautizado las fortificaciones de Dai Bien Phu, con el nombre de algunas de sus amantes, Beatrice, Isabelle, Annie Marie. Después de la batalla,
La victoria significó el fin de la guerra, con los acuerdos de Ginebra, gracias a la acción de Pierre Mendès France y Chou En-lai, apoyado por la URSS, se llegó a un compromiso, 21 de julio de 1954, independencia para el Vietnam, que quedaría dividido por el paralelo 17, norte, para Ho Chi Minh y el sur, para Bao Dai, como emperador, elecciones para la reunificación en el plazo de 2 años y establecimiento de una comisión de control de la neutralización, pero los Estados Unidos, que no habían aceptado los acuerdos de Ginebra, sustituyeron a Bao Dai por Ngo Dinh Diem, rechazó el acuerdo de paz, instauró una dictadura y se dedicó a perseguir a los budistas, caudistas, comunistas, lo cual provocó en 1958 el restablecimiento de las hostilidades y en 1960 la creación del Frente Nacional de Liberación o FNL. El régimen colonial estaba muerto, el avance comunista triunfó gracias al nacionalismo, pero el conflicto se internacionalizó. Ningún gobierno occidental prestó ayuda a los franceses, a excepción de EEU, previniendo las consecuencias de la caída del Vietnam en manos comunistas. No hubo ayuda militar directa, porque Eisenhower no quiso, aún así, ellos financiaron el 80% de la ayuda a Dien Bien Phu. Esta batalla fue la primera del siglo XX, en que una potencia colonial europea era vencida por las fuerzas de liberación nacional en una táctica convencional y Francia la segunda potencia europea en ser derrotada, detrás de España que en 1921 en Annual, perdió entre 10.000 y 20.000 hombres ante los rifeños de Abel Krim. Giap intentó en 1967, en Kisan una táctica similar pero la gran superioridad aérea estadounidense le impidió lograr su objetivo. Otras fuentes estiman las bajas en las siguientes cifras. Fecha 13 de marzo, 7 de mayo de 1954. Lugar Dien Bien Phu, Vietnam. Resultado victoria vietnamita. Beligerantes. Viet Minh. República Francesa. Comandantes. Bio Nguyen Giap. Christian de Castries. Fuerzas en combate. 37.000 20.000. Bajas. 7.900 muertos. 15.000 heridos 2.293 muertos. 5.193 heridos. 11.800 prisioneros.